Salve Regina, Mater Misericordiae. Queridos hermanos, hoy celebramos el domingo 31 del tiempo ordinario y la liturgia nos presenta este evangelio tan valioso, tan hermoso, pero al mismo tiempo bastante confuso. Mucha gente se confunde con este evangelio, especialmente con aquella parte que dice: a ningún hombre sobre la tierra llamen padre. Entonces mucha gente pregunta: ¿y ahora qué hago, no? ¿Será que ya no le digo más papá a mi papá? ¿Ya no le digo más mamá a mi mamá? ¿Ya no le digo más maestro a mi maestro? O sea, ¿qué hago? Antes de entrar en ese detalle confuso y explicarlo un poco el día de hoy, quisiera que pudiéramos comprender el todo del evangelio, porque el evangelio que hoy hemos escuchado es un todo. Para poder comprender esa pequeña parte hay que comprender todo lo que dice. Lo primero que debemos saber es que Jesús está haciendo una denuncia. Está hablando de los pecados de aquellos que están en autoridad. Dice, en la cátedra de Moisés, es decir, aquellos que enseñaban la ley, aquellos que estaban al frente del pueblo en lo que se refiere a Dios. En la cátedra de Moisés. La primera lectura de hoy del profeta Malaquías también habla con fuerza contra los sacerdotes. De modo que el evangelio de hoy toca de una manera especial a aquellos que ejercen algún tipo de autoridad o poder. Y de una forma muy especial me toca a mí, que soy el único sacerdote en este lugar, por ahora. Pero también toca a aquellos que tienen la autoridad de ser papá, aquellos que tienen la autoridad de ser mamá, aquellos que tienen la autoridad de ser hermanos mayores, o los que tienen la autoridad de un liderazgo dentro de su trabajo. Toca a cualquiera que tiene un ministerio dentro de la iglesia, un catequista, un director de coro, un diácono. Jorge también hoy nos acompaña, de modo que Jorge también está dentro del orden del orden sacerdotal. Nos toca especialmente a ti y a mí, Jorge, en este día. Y fíjense que el Señor le hace 3 denuncias a los que están en autoridad. Antes de hablar de las 3 denuncias, quisiéramos una diferenciación muy básica entre lo que es tener poder y lo que es tener autoridad. Alguien que tiene poder es una persona que puede hacer, bien sea por la fuerza o bien sea por la ley, que otro le obedezca. Un papá tiene poder sobre su hijo. Vamos a ir. Y si el hijo no quiere ir, pues ese es asunto suyo. Vamos a ir y se acabó. Eso es un ejercicio de poder, que no necesariamente es malo, por supuesto. Un maestro tiene poder sobre su clase y un sacerdote tiene una especie de poder. Digo una especie porque realmente es un poder más moral que un poder de ejercicio sobre su gente. El poder. Tú haces que otro haga lo que tú dices, para bien o para mal. Ahora bien, el que tiene autoridad, la gente le sigue porque le ama, porque le respeta. Su palabra vale para la persona que la escucha, porque confían en él o en ella. De modo que hay gente que tiene poder, pero no tiene autoridad. Y hay gente que sin tener poder, tienen autoridad. Y yo te pregunto a ti, ¿será que tú eres de los que tienen mucho poder y poca autoridad? Hay que tener cuidado con eso. Y por ahí van las 3 denuncias que hace Jesús. La primera denuncia que Jesús hace es la incoherencia. Incoherencia. Y dice, ellos predican, pero no hacen nada. No practican lo que predican. Una cosa dicen y otra cosa hacen. Incoherencia.
Hijo, tienes que portarte bien, pero papá se porta malísimo. Hijo, no digas mentira, pero papá es un mentiroso. Hijo, primero Dios sobre todas las cosas. Y este domingo, papá, vamos a misa. No, hay una fiesta. Incoherencia. Incoherencia. A ver, queridos papás y queridas mamás, aquí hablo especialmente con ustedes. A veces pensamos que nuestros niños pequeños son medio tontos y que ellos no se dan cuenta. Pero los tontos somos nosotros, Porque estos niños lo ven todo, lo entienden todo, y cuando tú crees que él no se está dando cuenta, se dio cuenta de absolutamente todo. Cuando tú eres incoherente en tu hijo, en tu hija, surge un desequilibrio y dice, pero papá dice esto, pero hace esto otro, entonces no debe ser tan malo. El Papa Pablo VI, San Pablo VI, decía que nuestro mundo de hoy está urgido más de testigos que de maestros. No porque no hagan falta los maestros, es que nuestro mundo está ya acostumbrado a escuchar el Evangelio. Tú hablas incluso a un ateo sobre amor al prójimo y él lo entiende. Él dice, oh, amor al prójimo, sí, yo sé lo que es eso. Tú le hablas incluso hasta a un ateo de amor al enemigo, que es lo más cristiano que hay sobre la faz de la tierra, y el ateo te va a decir, sí, eso tiene que ver con Jesucristo. Tú dices la palabra Jesucristo, todo el mundo sabe quién es Jesucristo. Pero parece que ya saberlo, escucharlo, se ha hecho insuficiente. La gente se ha acostumbrado a escuchar el Evangelio. Por eso el Papa Pablo VI decía, ya los maestros no nos son suficientes. Ya escuchar no nos es suficiente, no convence. Necesitamos testigos. Personas que no solamente hablen y digan el Evangelio, sino que lo cumplan, lo vivan. Y el que cumple y vive el Evangelio es feliz. Y ciertamente este mundo tal vez no le interesa demasiado la verdad, pero sí le interesa ser feliz. Y cuando conoce a una persona feliz, quiere ser como él. Necesitamos testigos que vivan el Evangelio, que sean felices, para que muevan el mundo a la conversión. Esa es la primera denuncia, la incoherencia. La segunda denuncia es la vanidad. Y Jesús lo dice de esta manera, dice, todo lo hacen para que los vea la gente. Ensanchan las filacterias y sus mantos para aparecer que son más grandes de lo que son. Todo lo hacen para que los vea la gente. Y una vez más, yo me pregunto y les pregunto, ¿qué es lo que nos mueve a nosotros a hacer o no hacer? Cuando te toca, querido papá, querida mamá, tomar una decisión que no es popular, en la que sabes que tu hijo o tu hija o la persona a la que tú estás ejerciendo una autoridad no le va a gustar, por comodidad no lo haces. No le digas nada, déjalo tranquilo. Es que después viene y se forma un problema en la casa y lo dejas en su mal, por comodidad. Todo lo hacen para que los vea la gente, para que digan, qué bueno soy yo, qué bueno es papá, me dio todo lo que quería, y después creaste un cochino. Todo lo hacen para que lo vea la gente. Vanidad, para que digan que yo soy bueno, para mi gloria. Todo debe ser hecho para la mayor gloria de Dios. Y a veces, queridos padres, madres, maestros, catequistas, ministros, a veces toca tomar decisiones que no son fáciles, que no les va a gustar, pero que es lo mejor. Un buen líder sabe que a veces tiene que ser impopular. Por eso, queridos, cuidado con la vanidad. La segunda denuncia que nos hace el Señor en el día de hoy. La tercera
ya tiene que ver con este tema de padre, rabbi, etcétera, ¿no? Dice la tercera denuncia que hace Jesús es la soberbia y la apropiación de los bienes de Dios. Y dice el Señor, les gusta que los llamen maestros, les gusta que les den los lugares de honor en las sinagogas y en las plazas. Y luego dice Jesús, ustedes no se hagan llamar maestros, porque solo tienen un maestro, que es Dios. A ningún hombre llamen padre, porque solo tienen un Padre, el del cielo. A ver, esta palabra de Jesucristo es exactamente así. El único Padre es el Padre Dios. Todos los demás padres, incluyéndome a mí, a quien la gente llama Padre, somos padres en cuanto participamos de la paternidad de Dios. De modo que ningún papá aquí o mamá se ha dado la paternidad a sí mismo, sino que participa de la paternidad de Dios. Por eso cuando un padre lleno de soberbia dice, yo soy el papá. No, tú no eres ningún papá. Tú participas de la paternidad de Dios y tienes que ejercerla con humildad, no desde la soberbia, porque si Dios no te hace padre, tú no eres nada. O yo soy la mamá y aquí se hace lo que yo digo. Eso es poder absoluto, una dictadura brutal. No, querida mamá, tú sí eres mamá, pero porque participas de la maternidad de Dios. Yo soy el maestro, yo soy el sacerdote, imagínate, peor todavía un sacerdote. Participas del sacerdocio real de Jesucristo, el eterno sacerdocio de Cristo. Y si Él no te lo da, no lo tienes. Cuidado, queridos hermanos, con la apropiación de los bienes y dones de Dios. Y aquellas mujeres sobre todo, porque pasa sobre todo entre las mujeres, ¿no? Que dicen, este es mi cuerpo y hago con él lo que quiera. Y en base a eso pues matan a los niños, ¿no? En el vientre de su madre. No, ese no es ningún tu cuerpo. Tú no formaste ese cuerpo. Ni siquiera sabes cómo funciona el ojo de ese cuerpo. Pero es tu cuerpo. No eres ningún tu cuerpo. Eres administradora de ese cuerpo. 3 denuncias. La incoherencia. Ellos hablan pero no hacen nada. Cuidado. La vanidad. Todo lo hacen para que los vea la gente. Y la apropiación de los bienes de Dios. Quieren que los llamen padres y maestros. Entonces, hermanos, ¿entonces qué? Ya veo a algunos niños frotándose las manos. Y veo a algunos adolescentes saltando ya. Ahora sí, ya tengo lo que necesito. De ahora en adelante ya no obedeceré más a mi madre, ni a mi padre, porque son unos locos. Yo, en cambio, lo sé todo. Cuidado, Cuidado. Porque el principio del Evangelio Jesús nos dijo algo muy claro. Nos dijo, en la cátedra de Moisés se han sentado muchos, los escribas y los fariseos. Hagan pues lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Cuidado, querido hijo, querida hija, nadie te da derecho a desobedecer a tu papá o a tu mamá. Tu papá, tu mamá, el sacerdote, el maestro y cualquiera en autoridad ha recibido de Dios una autoridad directa de Él. De modo que cuando tú desobedeces a Dios, no al papá o a la mamá. No tienes derecho a no obedecerle, a menos que lo que te pide el sacerdote, el diácono, el maestro o los padres sea inmoral. Anda y te robas aquello de allá. No, papá, yo no entro ahí. Ahí sí se debe desobedecer. Dile una mentira a la señora de la esquina. No, papá, yo no digo mentiras.
Pero anda y me compras un pan, aunque no te guste, vas y compras el pan. Obediencia a los padres, a aquellos en autoridad. No tenemos derecho. Pero es que es un loco, no importa. Dios le ha dado autoridad y Él tendrá que rendir cuentas. Hermanos, mucha gente ha dejado la Iglesia Católica, lamentablemente, porque han visto algún mal ejemplo en un sacerdote. Mucha gente ha dejado la Iglesia porque ha visto un mal ejemplo en un catequista o en alguna persona que ejerce autoridad dentro de la Iglesia. Y dicen, ya no voy más a esa iglesia porque este o aquel o el otro me trató mal, o me dijo esto, o me despreció. A ver, es cierto que eso no debería ocurrir. Sin embargo, el mundo perfecto será el cielo. En la iglesia estamos muchísimos pecadores. Empezando, como siempre se los digo, con el más grande de todos, que soy yo. Si a alguien yo he ofendido, yo le pido perdón y le pido que no se vaya de la iglesia. Porque yo soy un miembro más de la iglesia. Yo no soy la iglesia entera. Y cuando yo me equivoco, no se equivoca la iglesia, me equivoco yo, que soy un gran pecador. ¿He hecho bien? No. ¿Pero quiere decir eso que el evangelio deja de valer? Claro que no. Existe dentro de la filosofía algo que se llama la falacia ad hominem, y hay que tener mucho cuidado con eso, porque es lo que están usando para irse de la iglesia, ¿no? Falacia ad hominem, hacia los hombres. Alguien te dice una verdad, alguien te dice un bien, y tú dices, no te creo. ¿Por qué no me crees? Porque tú eres un loco. Pero no has hablado de lo que yo te dije, me estás atacando a mí, como persona. El hecho de que haya personas en la iglesia que a veces no se portan bien, no quiere decir que el evangelio de Jesucristo deja de ser el evangelio. El hecho de que hayan personas en la iglesia que a veces nos den un mal ejemplo, no quiere decir que la iglesia católica fundada por Jesucristo ha dejado de ser la única iglesia a través de la cual el Señor salva a la humanidad. Una cosa y otra no son lo mismo, son una falacia, una falsedad. Y lo interesante de las falacias es que parecen, son como tentadoras, son como interesantes, pero son falsas. Por eso, queridos hermanos, ¿cuál es la respuesta a todo esto? Lo ha dicho el Señor. El que quiera servir, el que quiera ser jefe, el que quiera estar en autoridad, que sea servidor. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. La respuesta, queridos hermanos, es la humildad. Y la humildad es la verdad. Y la verdad es que todo lo que somos y tenemos viene de Dios. Por eso hoy pidamos por todos los que ejercen autoridad. Pidamos por nuestros sacerdotes, por los diáconos, por los catequistas, y especialmente hoy pidamos por papá y por mamá, y por todos los que ejercen alguna autoridad en el mundo. Salve Regina, Mater Misericordiae.